Buenas tardes. La conferencia o la charlita tenía un fin, y yo sé que esto igual para alguien es un poco como si estuviéramos fumados o algo así. Hablar de los chakras y los chakras como parte de nuestra propia evolución. Entonces, bueno, igual a alguien nos suena extraño este mundo de los chakras, de esas cosas que a veces oís hablar y que bueno, que evidentemente, culturalmente nos resultan lejanas, pero no tanto como parece. Quizás lo que es lejano la época en la que se construyó ese modelo de comprensión de la evolución de la vida, es lejano, pero no se diferencia tanto. Como es lógico, en muchas cosas ya quisiéramos estar cerca de aquellos, y en otras pues el mundo ha evolucionado. Vamos a hablar fundamentalmente de las etapas de la vida, pero en esta primera charla va a ser exponer un poquito este mundo de la evolución, de qué representan las etapas de la vida. Todos sabemos que las etapas de la vida son unas etapas de maduración, desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, readultos, posadultos, cambia la vida, ¿no? Y en cada una aprendemos cosas, y cada una deja una traza. Es importante saber si esas trazas están bien marcadas en nuestra piel, ¿no? Eso es importante. Lo mismo que para un bebé es importante pasar por la etapa de verticalización buscando la tetita de su mamá, o la etapa de serpenteo desarrollando ese gesto de proyección de todos los nervios sacrales, o la etapa ya de mamífero buscando la vida y relacionándose. Cada etapa marca luego lo que somos realmente. En el fondo, nuestra biología, como aprendemos a hablar con ella, como aprendemos a trabajarla, a ser conscientes de ella y a superar distintas etapas, es así como nuestra biología luego diseña nuestra biografía. Cuanto más conscientes somos de lo que somos, nuestra biografía tendrá una cualidad distinta, ¿no? Voy a hablar de Thich Nhat Hanh por un momento. Yo sé que muchos lo conocéis, un monje maravilloso, budista, vietnamita, y Thich Nhat Hanh, en un pasaje que se llama El antiguo sendero de la nube blanca, cita en varios pasajes, pero bueno, en este cita en concreto a Buda para explicar los 5 elementos, que como son como esta primera etapa de nuestra evolución: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio, ¿no? Y cita al mismísimo Buda para hablar de esto. Y dice que Buda llegó un momento en que vio que su hijo, Raula, tenía un hijo Buda, estaba ya preparado para recibir alguna enseñanza. Y entonces la primera cosa que le dijo y que le enseñó fue esta. Le dijo: Raula, aprende de la tierra. Incluso si las personas vierten flores puras y fragancias, perfumes o leche fresca, o vierten heces nauseabundas, orina, sangre, mucosidad, o escupen sobre ella, la tierra lo recibe todo sin ningún rechazo. Primera enseñanza del Buda a su hijo. Y continúa: cuando surjan pensamientos agradables o desagradables, no te dejes confundir o que te hagan esclavo. Aprende del agua, Raula. Cuando las personas lavan cosas sucias, el agua no las desdeña ni se siente triste. Aprende del fuego. El fuego lo quema todo y purifica todo, indiscriminadamente, y no se avergüenza por quemar sustancias impuras. Aprende del aire. El aire transporta cada fragancia, sea dulce o desagradable. Raula, con esto te quiero decir que practiques la amabilidad del amor
para compensar la rabia. Practiques la compasión para superar la crueldad. Practica el desapego para superar los prejuicios. El desapego es el camino que nos permite ver cada cosa de un modo más abierto y ecuánime. Yo y los otros no estamos separados. No rechaces ninguna cosa por correr detrás de alguna otra. Con esto nos ahorraríamos inversiones en psicoanalistas, terapeutas, solo con esas frases. Y pensar que cuando le habla de la tierra, del agua, no está hablando solo del elemento, está hablando de un concepto que es mucho más profundo, que es lo que en realidad tenemos que aprender a desarrollar. Y es curioso que nosotros hoy conocemos las culturas chinas e India como grandes culturas en la época del primer milenio, y sin embargo fue gracias a las enseñanzas del Buda que se conocen, 1500 años antes del primer milenio. Y estas enseñanzas son las que hicieron que luego fuera el taoísmo, la cultura china o la cultura india, empezaran de alguna forma a expandirse. Los elementos de alguna forma expresaban los estados de las personas, ¿no? Eso que se llama skandha, los agregados. Los agregados quiere decir que cada uno tenemos, bueno, una arquitectura distinta, una reactividad distinta, un comportamiento distinto, un modo de comprender las cosas que probablemente difiere de los demás, ¿no? Y se podría analizar, como dicen ellos, los 4 elementos simplemente como ese concepto de solidez, de fluidez, de calor o de movimiento, ¿no? O ese concepto del aire. Y sin embargo, el 5.º elemento, el espacio, de alguna forma va ligado a ese concepto más espiritual, que lo contiene todo. Pero, siempre digo, hablamos de elementos, pero son cualidades internas, son modos de comprender un proceso de evolución, de maduración personal. La medicina china, la medicina tibetana, la medicina taoísta, son medicinas que tienen mucho peso en el mundo. Nosotros conocemos la nuestra, pero hay otras muchas y que funcionan muy bien. Todas ellas se basan en los 5 elementos. Tendrán pequeñas diferencias, pero prácticamente los atributos son los mismos. Y los atributos que ellos proponen, os lo digo de un modo general, por ejemplo, para el elemento tierra, la tierra es fuerte, es dura de espíritu, es arrogante, a veces, ¿no? Obstinada, da igual que al final creceré, me meterás la semilla a 50 metros, al final encontraré el camino para buscar la luz, ¿no? Y sin embargo la tierra nos aporta algo muy importante, es la ecuanimidad, comprender que en todas cosas hay un ciclo, hay un equilibrio, ¿no? El elemento agua, por ejemplo, lo marca o lo puede marcar negativamente la frustración, la agresividad. El agua a veces es muy dura y lo quiere penetrar todo, ¿no? Pero también hay aguas transparentes que nos dejan ver la claridad interior, la profundidad, nos dejan penetrar y cubrirlo todo, ¿no? Entonces, ese elemento de fluidez que nos hace falta en la vida ante actitudes, comportamientos, conflictos, una parte importante. Ojalá no fuéramos todos tan obstinados y tuviéramos, los que somos obstinados, un poquito de agua alrededor para que nos hiciera desdramatizar un poco las situaciones de la vida, ¿no? Luego tenemos el elemento fuego, ¿no? El fuego es obsesivo, es algo indiscriminado, lo lleva, lo arrasa todo, ¿no? Y sin embargo, el fuego también nos da la lucidez, nos da esa luz,
esa comprensión más profunda, esa discriminación. El fuego da calidez, da compasión al ser humano, ¿no? Y el fuego a veces nos lleva a que nos entreguemos con energía a mucho tipo de relaciones, ponerle fuerza, interés, curiosidad a la vida. Es decir, puede haber un fuego destructor y un fuego purificador. Ese es el concepto, siempre es esa polaridad, ¿no? El elemento aire, eso que es tan móvil que uno no para quieto en ningún lado, ¿no? Esa especie de mente paranoica, ¿no? Que siempre está buscando un otro mundo, otra esfera, ¿no? Pero el aire también es la habilidad, el aire también es la confianza, el aire es saber que las nubes pasarán, el aire es saber que se purifica, que esas cosas, esos elementos contaminantes del ambiente se los puede llevar el aire, ¿no? Por eso el tener un elemento aire, cuando alguien está tan impregnado de contaminantes internos, una satisfacción, ¿no? El fuego le teme al aire. Y el fuego sin aire no viviría. O sea que por un lado lo alimenta, pero por otro lado sabe que como le azote mucho, se hace incontrolable, ¿no? Y como decía antes, hay muchas personalidades fuego y hay muchas personalidades aire. Saberse compensar, esa será parte de la habilidad, ¿no? Y luego una cosa que se nos da de maravilla a los seres humanos son las torpezas, las confusiones. Esto lo gestionamos la mar de bien, ¿no? El espacio representa esa especie de inteligencia, esa consciencia, ese sentido de que todo es posible y que no hay que dramatizar nada, que todo tiene cabida en esta vida. Un elemento tierra tiene cabida, tiene su cualidad y tiene su función, uno agua, uno fuego, uno aire. Y nos da esa visión casi más espiritual de la realidad. Por eso los elementos de alguna forma agrandan la consciencia que tenemos nosotros de nuestras realidades, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importante. No voy a entrar en los detalles, pero os quiero decir que lo mismo en África, que existía la historia de los 5 elementos, con el dios Jack, que es una de las representaciones. La cultura céltica, la cultura griega, todas utilizan la expresión de los 5 elementos. Es curioso que hay en el siglo XIII, una famosa abadesa alemana que es Hildegard von Bingen, que definió toda la mística cristiana a través de los 5 elementos. O sea que todas las culturas del mundo, los 5 elementos son cualidades constructivas de nuestra vida, componen lo que nosotros de alguna forma internamente somos, ¿no? Por eso yo pienso que bueno, que hay que aprender de nuestra historia, ¿no? Si lo llevamos a la medicina china, lo acentúan más, ¿no? Porque el elemento tierra lo acentúan con esos procesos que hoy en día, gracias a la microbiología y a muchas ciencias, empezamos a comprender, gracias a ese síndrome del intestino irritado, ¿no? Qué cosas nos afectan el intestino y muchas cosas, pues ellos han aprendido a hacer su medicina desde ahí. Saben que el estómago y el bazo están profundamente relacionados con el elemento tierra. Y una persona que le falte tierra, esa capacidad de digerir los nutrientes internos y de dirigir la energía de su cuerpo tendrá carencias y se estructura toda la medicina shida, ayurvédica, toda la medicina china, la medicina tradicional china, la medicina tibetana, se estructura en torno a estos elementos. El agua, bueno, eso lo tenemos más fácil, los riñones y la vejiga. Fijaros, una cosa, yo al menos cuando me toca consulta o ver a una persona y
y hay alguien que tiene problemas en riñones o vejiga, lo primero que haces es mirar si es muy rígida o menos rígida. Y curiosamente hay una gran realidad. Si a uno le falta en su biología fluidez, es que en su biografía le falta fluidez también. Van inseparablemente unidas. El fuego, el corazón, el intestino delgado, ese intestino que al final es un proceso. ¿Qué es el intestino delgado? El absorbedor de los nutrientes del cuerpo. Y el intestino delgado necesita oxígeno, porque el intestino delgado en su metabolismo, como decíamos, o quema o transforma. Pero si quema, y esa es una de sus funciones, o quema o acumula. Si acumula, mal asunto del intestino delgado. Si quema y produce el proceso de digestión, quiere decir que le hace falta oxígeno. Una persona que respira mal, sabes que automáticamente problemas de intestino delgado probablemente los va a tener, o problemas de corazón. El aire son los pulmones y el intestino grueso. El intestino grueso es el generador de bolsas de aire, aunque se produce en todo el intestino, pero siempre es el regulador, ¿no? Entonces, el aire es un elemento especial. Cuando una persona es de estas que el viento se las lleva de un lado para otro, es persona que sufre siempre del intestino o de los pulmones. No toma aire, no toma espacio, no toma tiempo para realizar sus proyectos, su vida, ¿no? Y el espacio está profundamente ligado al hígado, a la vesícula biliar. Son los verdaderos eliminadores de obstáculos, ¿no? Hay una historia, es un cuento, sabes que me gusta meterlo siempre por algún lado. Érase una vez una ratita muy linda, os lo aseguro. Era muy linda, probablemente la ratita más linda. Y era un ratoncillo que una gota fría inundó su cueva y se tuvo que trasladar. Y decidió a dónde ir. Y dijo, bueno, nos vamos a ir a esa montaña que está un poquito más alto y parece que se puede vivir bien. Y su papá y su mamá, el tralararita, se fueron al monte, se hicieron su cuevita y estuvieron allá. Y en ese monte vivía la ratita linda. Él, el primer día que la vio, se quedó prendado, enamorado de ella y no sabía cómo decírselo, pero todos los días iba a hablar con ella. La ratita, muy presumida, como sabéis que son las ratitas lindas, dijo, oh no, dice, yo necesito a alguien que sea mucho más que tú. Yo necesito a la persona que sea la más importante. Tú eres un ratoncito pequeñito que acaba de venir del pueblo. Dice, contigo no hago nada. Dice, yo necesito en mi vida a alguien mucho más importante. Y le dice el ratoncito, pues tienes razón, vete a buscarlo. ¿Yo qué te voy a decir? No hacía cortes de mangas, pero bueno. Y la ratoncilla presumida tomó la decisión de ir a buscar. Dijo, ¿quién es el ser más importante del mundo? Y dijo, el sol. Dice, sin él no pasa nada, no hay nada. Y la ratita se fue un atardecer bonito, como se pasó la gota, y fue a hablar con el sol. Y le dijo, oh sol, dice, yo creo que me merezco a alguien muy importante en mi vida. Dice, me gustaría saber si tú te quieres casar conmigo. Y le dice, oh ratita, dice, eres muy bonita. Dice, pero yo no soy el más importante, Dice, mucho más importante que yo son las nubes. Dice, fíjate, ellas deciden si me ves o si no me ves. Dice, yo sin ellas no puedo hacer nada, no puedo manifestarme. Se queda así la ratita y dice, pues tienes razón, tú tampoco me interesas. Me voy a hablar con la nube. Y la ratita se va a hablar con la nube. Y dice, oh nube,
me ha dicho el sol, que yo creía que era el más importante, que tú eres mucho más importante que él. Y le dice, oh ratita, dice, qué equivocada estás. Dice, yo no soy el más importante, mucho más importante que yo es el viento que me lleva y me trae de un lado para otro. La ratita mira y dice, pues tienes razón, tú tampoco me interesas. Se va a buscarle al viento. Y un atardecer de esos que pega el levante, se va a visitar al viento y le dice, oh viento, vengo de ver al sol, las nubes, y yo me creía que eran los más importantes, y me han dicho que no, que mucho más importantes que ellos eres tú, y yo me merezco a alguien muy importante. Le mira al viento y le dice, oh ratita, dice, has ido a mal lugar. Dice, yo no soy el más importante, ¿eh? Mucho, pero mucho más importante que yo son las montañas que deciden si paso o si no paso. Sin ellas, dice, yo me quedo sin moverme, dice, no sé qué hacer. Se queda así y dice, pues tienes razón, me voy a hablar con la montaña que la tengo cerca de casa. Y va y dice, oh montaña, montaña, todos, pero todos me han dicho que eres lo más importante. Dice, y yo, como me merezco casarme con el más importante, he pensado, me voy a casar contigo. Y le mira a la montaña y dice, oh ratita, qué confundida estás. Dice, mucho más importante que yo, pero mucho, mucho más importante son los ratoncitos que hacen agujeros dentro de mí y dejan que circule el aire y se mueva. Y al final la ratita, toda pesadumbrada después de su ciclo cósmico de visitar a todos, vuelve a la montaña y el ratoncito todo sonriente mira y dice, ¿qué tal te ha ido? ¿Lo has encontrado? Y dice, oh ratoncito, perdóname, no sabía que tú fueras lo más importante, y colorín colorado se casaron y murieron. Es decir, que a veces nos pensamos que cosas tan simples como el concepto tierra, agua, son cosas que ya hoy en día están superadas. Y para nada, están totalmente enraizadas en nuestra vida. Cualquier bloqueo, como el que tenía la ratita, ¿no? Sea en el flujo energético del cuerpo a nivel físico, mental, o a ese nivel de integración espiritual, ¿no? Cualquier bloqueo que tengamos a ese nivel, nuestro cuerpo físico automáticamente lo transformará en un dolor, en una congestión, en una inflamación, en una agitación mental, en un estado psicofísico o en alguna enfermedad. Inevitablemente es así. O sea, todo lo que pasa por esos aspectos más sutiles, al final de todo el proceso se encarna en el cuerpo. Nosotros nos pensamos que nosotros estamos enfermos y punto. Pero cuando una enfermedad llega después de un largo proceso. Cuando la fiebre llega después de un largo proceso. Y como digo muchas veces, cuando un infarto nos llega después de 2 años de estar dándonos señales. Y a veces las señales son sueños, agitaciones, impresiones, pero son informaciones que ese cuerpo energético sensitivo las va recibiendo, ¿no? Yo creo que para mantener la salud es importante que removamos estos bloqueos, ¿no? Estas zonas de tensión. Y esas zonas de tensión se manifiestan en esos nudos de tensión que tiene el cuerpo, que son los chakras, que no son más que los plexos, nuestro mundo glandular, que es el que genera todo el sistema de información con el cerebro y todo el mundo inmunológico, ¿no? Todos tenemos inevitablemente bloqueos, que más que menos está tocado. Esto lo sabemos todos, ¿no? La elección de un camino justo no es fácil. Todos sabemos, uno va a visitar al médico, da 1000 vueltas, va a los sabios, a los menos sabios, a los más intuitivos, y al final pues acaba o con su masajista, o con su medicina ortomolecular, o con lo que sea, y da vueltas, y al final acaba en algo que para esa persona en ese momento probablemente es lo más justo, ¿no? Por eso decía que es bello ver que tantas medicinas, que tantas creencias, de alguna forma ponen la atención en ese modelo
que no es más que un modelo de crecimiento, de evolución, de maduración psicológica, ¿no? Y analizar los campos de energía que nos corresponde a nivel de cada uno de esos centros, comprenderlos mejor, quiere decir comprendernos de alguna forma mejor nuestro recorrido por la vida, el viaje que cada uno elige hacer. Pero es importante elegir desde donde lo hacemos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que no se nos mueve, dónde están nuestros puntos de tensión, de obstrucción, cómo nos afectan nuestras propias creencias y pensamientos muchas veces, ¿no? Hay una cosa que es cierta, que yo creo que cuando uno estudia, lee a los sabios, a los místicos, a todos los científicos, todo el mundo coincide en una cosa, y es que el universo, nuestro mundo y nuestra vida está hecho de conciencia y de energía inteligente. Esto es algo en lo que todos, desde hace 5.000 años hasta hoy, están totalmente de acuerdo. El universo está hecho de conciencia y energía inteligente, que no quiere decir que sea un tío barbao que está ahí llevando con la maquinita las cuentas. No, el universo, lo que es el equilibrio de todo el universo, ¿no? Por eso los 5 chakras muchas veces se presentan como grupos de frecuencia. Y además es que es así, el cuerpo energético son grupos de frecuencia distinto que se armonizan con actitudes mentales, psicológicas o emocionales distintas. Y todos vivimos en esos campos, en esas frecuencias. Lo que decía antes, mirar el mundo de hoy, son frecuencias. Antes teníamos el 3G, ahora tenemos el 4G, para los que andan con este mundo de subnormales. Ahora aparece el 5G. Y todo el mundo decimos, ¡ay, qué bien! Otra frecuencia más. Pero nadie somos conscientes de lo que es esa frecuencia. O sea, nos han puesto contadores inteligentes en casa. ¿Habéis visto esa luz que parpadea? 300 veces la frecuencia de una wifi. Eso manda toda la información de las horas que estamos, que no estamos, que consumimos. Es un mundo. Y el mundo está hecho de frecuencias. Unas funcionan más alta y otras más baja. Cuando decimos, ¿cómo han incrementado las alteraciones mentales? No hablo ya de cánceres, aumenta la frecuencia del mundo celular, etc. Pero todos sabemos que el mundo está hecho de eso. Y que nuestro mundo físico está lleno de ese mundo invisible. Pero nosotros también. El problema es, recibo una parte de ese otro mundo que de alguna forma no me gusta, pero es que no sé utilizar el mundo que tengo dentro. Si a nosotros nos pusieran, como vivían hace 5.000 años, en cuevas, en esas situaciones, seríamos un desastre. Ellos aprendieron a utilizar sus estados mentales, su energía, para corregir cánceres. Eso lo hacían los yogis de antes y los de ahora. Cuando uno va a estos países y ve cómo actúan mucha de esta gente, te quedas sorprendido del poder que tiene la mente, la consciencia, porque simplemente la viven como un elemento más de su vida. Nosotros estamos perdidos, eso se nos escapa, vivimos en tal mundo de estrés, de agitación, que no tenemos tiempo a conectar con esas otras fuentes de vida, ¿no? Cuando un coche hace un ruido, una mala vibración, ¿qué hacemos? Llevarlo. Nos vendría bien. Nos notamos una mala vibración por ahí dentro, decir, de algún lado vendrá esto, ¿no? Algún origen tendrá. Y sin embargo, no nos preocupamos, tenemos estados mentales agitados, tristes, de 1000 formas, hoy no nos preocupamos por hacer nada, ni saber de dónde viene, cómo está nuestro estado mental, nuestro estado emocional, saber qué podemos hacer con esa energía que tiene de alguna forma nuestro cuerpo, ¿no? Cada célula, lo decía antes en clase, cuando uno ve una célula al microscopio, una célula está llena de espacio. Y ese espacio es energía que vibra internamente. Y no sabemos
no sabemos para nada dialogar con ella, no sabemos poner orden. Cuando una persona sufre un momento crítico y de repente da una vuelta a su vida y dice, tengo que cambiar actitudes, comportamientos, estados, de repente todo ese sufrimiento que había desaparece, con un poco de suerte, pero cambia la vida. Y cuando una persona dice, he decidido cambiar de vida, algo cambia. ¿Cuántas personas hay que han sufrido un infarto, un cáncer, tantas cosas, y que en el momento que han decidido cambiar de vida, algunas cosas de su realidad cambian, por no decir muchas? Cuando una persona se enfrenta a ese abismo de decir qué pasará luego, muchas veces decidimos cambiar de actitud, de comportamiento. Por eso yo creo que parte del trabajo, este trabajo que digamos es espiritual, porque el mundo de los chakras lo que intenta es unir mi personalidad con la gran conciencia del mundo, de la existencia, saber que tú eres yo, saber que si yo estoy bien, tú estás bien, y que si nosotros dos estamos bien, todo lo que está a nuestro alrededor puede estar mejor. Entonces, mi primer sentido egoísta será que tú estés bien, porque si yo me preocupo de estar yo solo bien, me separo de ti y ya hay un bloqueo hacia todo lo demás. Entonces, es un concepto, el concepto de la generosidad. ¿Por qué el amor se antepone como principio? Esta mañana, cuando venía en avión, estaba leyendo un libro sobre la función neurofisiológica del amor. Y es impresionante ver cómo nos puede afectar ese sentido de la empatía, de la conexión, cómo puede afectar el entenderle a la otra persona sin hacer nada, solamente empatizando, poniendo el corazón en el contacto y la capacidad curativa que tiene el corazón, ¿no? Entonces, son elementos que a veces, cuando uno analiza estas frecuencias, por decirlo de alguna forma, y analiza qué función tiene cada una, intenta, bueno, hacer un diálogo consigo mismo, es decir, bueno, la parte más negativa procuro aparcarla lo más posible, me quedo con las partes más importantes, ¿no? Por eso, el trabajo probablemente de este mundo de los elementos, de los chakras, consiste en ir de lo grosero hacia lo sutil. Lo hemos dicho 1000 veces, el yoga es ir de un movimiento que no sepa que lo hago, a un movimiento donde lo haces lleno de conciencia y lleno de esa energía, de esa respiración. Eso es lo que le hace al yoga ser transformador de alguna forma, ser curativo. Es la capacidad de conciencia. Cuando yo hago un movimiento, la discusión al final, sin poner esa conciencia, esa energía, mi movimiento se puede convertir en algo incluso contraproducente, rígido, que tensiona mi cuerpo. Cuando un movimiento se convierte en algo consciente, no es importante que tengo que hacer un nudo donde me gire 3 vueltas y media la kundalini o la pierna. No, es que basta simplemente un movimiento como se hace en muchas partes del yoga, el tai chi, el qigong, que es simplemente un movimiento lleno de consciencia. Eso es lo que informa a mi cerebro de mi estado anímico y lo que de alguna forma lo retroalimenta, ¿no? Yo creo que todas estas lecciones, pequeñitas lecciones en este proceso de la vida las podemos aprender, ¿no? Y esto es lo que el mundo manifestado, lo que nuestro cuerpo nos puede ofrecer. Como decíamos, esas semillas del conocimiento interno, ¿no? Se dice que necesitamos como 2 fases para todo este proceso. Una es aprender lo que nos transmite cada elemento. Tenemos que aprender a observarlo, a mirarlo y a comprenderlo, y todo eso sumergirlo en el elemento espacio. Es decir, eso es una posibilidad más de ser yo. Es como, ¿a alguien de aquí le han echado el tarot? No os atrevéis, pero... ¿Alguien de aquí ha leído alguna vez el horóscopo? ¿Por qué nos interesa?
porque hablan de nosotros. Aunque el horóscopo lo haya escrito el último que ha llegado a la redacción, dice, a ver, tú que eres Leo, ¿cómo te sientes hoy? Funcionan más o menos así, no nos pensemos. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene interesante? Es que para mí me habla de mí. El tarot es un libro de una sabiduría infinita. Todo el contenido espiritual de la Edad Media lo guardaron ahí para que las inquisiciones respectivas no pudieran tocarlo. Y sin embargo es un libro de sabiduría. Pero el tarot no es echar las cartas. A ver qué me dice el tarot hoy. Sí. Ya. El tarot simplemente te dirá algo, pero eso que te dice es, esta es una posibilidad de ser tú que tienes hoy. Entiéndela. Dentro de media hora te saldrá otra y lo único que te dice son, entiéndete, dialoga contigo. Es simplemente un juego para que tú dialogues con nuestras propias realidades, ¿no? Pero lo que es importante es que nuestro cuerpo físico percibe muchas cosas que no son físicas. Percibe todo este mundo de energía. Cuando a uno le colocan las manos o le hacen reiki o yuki sobre la piel, o cuando un osteópata te está manipulando, como algunos de ellos, están manipulando esa energía que transmitimos todos los seres humanos y la está intentando comprender y ajustar. Por eso el cuerpo físico se compone de muchas energías que no son físicas, tienen otros planos. Si no, ¿por qué una máquina dedicada a protones particulares puede leer nuestro hígado, puede leer nuestro riñón? Porque todo nuestro cuerpo contiene esas cualidades energéticas, ¿no? Entonces, yo todo lo que percibo en mi vida lo percibo a través de mi cuerpo. El problema es este. Creo que puedo dialogar con mi cuerpo, porque este es el primer problema de los chakras, pero tú te das cuenta que tu cuerpo es la mayor joya de la creación. Te das cuenta la sabiduría que encierra el cuerpo, no de conocimientos, no de Wikipedia, sino de conocimiento, de percepción, de sensibilidad. Es enorme. Me abro a ella, puedo entenderlo. Eso es lo que de alguna forma nos va a hacer. Además, siempre han dicho que el yoga es la ciencia de la mente. Bueno, hay otra cosa que los chakras, y ahí es donde de alguna forma podemos entrar un poquito en materia, los chakras, algo les hace falta para que yo pueda dialogar con ellos. Claro, yo estoy aquí y digo, yo voy a hablar con mi Muladhara. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Claro, hay elementos que no son conscientes, es decir, Jung se sirvió del yoga, o Howard, unos grandes indiólogos con los que convivió Jung, para descifrar todo ese mundo simbólico de estos elementos, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que por qué todas las tradiciones utilizan elementos racionales, sin ir más lejos, nosotros tenemos la Biblia como un libro, digamos, culturalmente espiritual, ¿no? Como un libro sagrado. Y es verdad que la Biblia, la parte de verdad bíblica, no los follones que tenían en la época, pero la parte bíblica, hay una parte que es muy real, que describe un proceso de una serie de vidas, de unas personas, pero detrás de ello hay una enseñanza simbólica siempre, a través de parábolas, a través de cuentos, a través de danzas. Es decir, todas las grandes tradiciones han tenido una parte que afectaba a esa parte más racional para tener mapas de la existencia y esa parte que dialogaba más con el inconsciente, que eso es lo que le interesaba a Jung y a Hauber, es conectar con esa parte desconocida nuestra, esa parte que tenemos menos acceso, ¿no? Por eso, si uno quiere entrar al diálogo con los chakras tienen como 3 elementos que son indispensables. Uno es la presencia, otro es el silencio, tienes que aprender a centrarte, a concentrarte, a focalizar en toda tu energía, y el tercero es la escucha. Por eso, cuando uno lee textos de verdad escritos en esa época de chakras,
no hay un texto igual a otro, porque cada uno tiene una percepción, pero todos están muy cerca de lo que perciben, curiosamente. Y esto es algo que a los neurocientíficos les llama la atención, como textos escritos igual con 300, 500 años de diferencia, las experiencias, lo que ellos manifestaban de su experiencia interna, son tan cercanas y escritos en lugares dispares de la geografía, ¿no? Por eso también es cierto que nuestro vocabulario muy racional y muy logístico, pues en parte es insuficiente para describir esas sensaciones que a veces nos llegan del interior. Como tú tienes una emoción y le toca escribirla, pues hay veces que la emoción te supera, que no, la palabra no llega para describir todo eso, ¿no? El simple hecho de poner igual la atención, el simple hecho de focalizar, de poner toda tu energía, de centrar la energía de tu mente, de tu cerebro, en todo eso, en escucharlo, en aprender a sentir lo que él está de alguna forma expresando, solo ese hecho de atención ya es beneficioso, ya es curativo. Y eso es algo que curiosamente se sabe científicamente por los estados que se generan en el cerebro, las áreas del cerebro que entran en actividad, las áreas del sistema simpático, ese sistema estresante, acelerador o parasimpático, ese sistema que mete el freno para regular todo. Entonces, mucha información que del cuerpo se sabe que es beneficiosa solo por estar presente, veas a la Virgen María o no la veas, solo por poner en esos focos la atención, ¿no? Y ahí es donde todo ese mensaje de Rudolf Steiner, por ejemplo, o del mismo Jung, nos pone en evidencia algo, ¿no? Que los chakras están profundamente unidos al alma. ¿Y qué es el alma? Esa sustancia, esa esencia que tiene el ser de cada uno, ¿no? Y representa nuestra cualidad, esa cualidad que podemos expresar a la vida, ¿no? Y que la podemos poner en funcionamiento de un modo más profundo, un modo más consciente o más satisfactorio por esa empatía que tenemos con la vida, con el vivir. Hoy en día, hablar de esto y dices, tú estás un poco para allá, ¿no? Además de que sea verdad. Sí, pero hoy en día, ¿vosotros recicláis en casa? Nos preocupamos un poquito de saber por qué no. Nos preocupamos de la alimentación, nos preocupamos de cuidar nuestras plantas. Nos gustaría que nuestro aire no estuviera tan denso y tan contaminado. Nos gustaría que nuestras aguas estuvieran tan limpias. Nos gustaría que el universo, esa capa de ozono que nos cubre, pudiera estar un poquito más relajada, la pobre. Nos gustaría saber por qué las tormentas solares o qué otros sistemas influyen en nuestros sistemas. O sea, al final, esa mente individual o esa consciencia individual está unida a esa consciencia cósmica. Todos queremos estar en armonía con nosotros y con todo lo que tenemos alrededor. ¿A alguien le importa un bledo su chica o su chico? No. Igual, en una etapa de la vida, cuando el tú era un objeto, sí le preocupaba, aunque tenía otras cualidades. Pero cuando uno llega al corazón, sí que le preocupa la relación. Me preocupas y pierdo una parte de mí por tener una parte de ti y compartirla. Y luego pierdo una parte de mí por tener una parte de nosotros. Hay una imagen muy bonita, o sea que es en italiano, pero es un cuento de Charlie Brown y Snoopy. No sé si os conocen. Está Charlie Brown sentado mirando el mar, como siempre, y Snoopy sentado a su lado mirando el mar. Y Charlie Brown le mira y le dice, Snoopy, ¿cuánto es el doble de 6? Y le mira a Snoopy y le dice, Siam. Es decir, ¿cuánto es el doble de 6? Que es la misma palabra. Y Snoopy le dice, el doble de ser es somos. Y esta es una imagen
bonita, ¿no? Es una imagen que a veces dices, es que todo proceso de evolución pasa por cómo yo me relaciono. Vivir quiere decir estar en relación. Esa es la definición de vida. Depende cómo sea esa relación, cómo me relacione conmigo mismo, pero cómo me relacione con el mundo y con los demás será una parte sustancial, ¿no? Los chakras forman una progresión. Son como etapas de la vida, ¿no? Como procesos, ¿no? Desde la parte más baja del coxis se considera la columna vertebral. Si alguien lee a los grandes profetas, cuando veían escaleras por las que subían angelitos, pero eso en el mundo chamánico, en la pirámide de Quetzalcóatl, en México sucede lo mismo. En todas las culturas hay esas visiones. No es algo exclusivo que estemos hablando de algo raro, ¿no? Es esa progresión desde la parte más baja de nuestra columna, desde el coxis, hasta la cabeza, ¿no? Y pasa por esos 7 chakras, que curiosamente los chakras no son más que una materialización de esa energía, de esa vibración, a distintos niveles. Si uno ve un embrión cómo va madurando el proceso neuronal, es eso. Hay primero, ¿quién atrae para que las neuronas vayan ahí? El campo energético, los nadis, donde el acupuntor os pincha, que nadie lo puede ver, es inmaterial, pero las consecuencias están ahí. Y ahí los plexos son centros nerviosos que tienen una importancia, y en la maduración embrionaria, al final, algunos de esos, como la tierra se enfría, ellos se densifican y forman el sistema glandular. Y fijaos lo que pasa cuando nos afecta, me quitan el ovario o me quitan la tiroides. Mirad cómo cambia la vida en tantas cosas, cómo nos afecta emocionalmente, energéticamente. Es decir, las glándulas están unidas a plexos nerviosos que mantienen un equilibrio en toda la vida del ser humano. Y eso es algo muy importante, ¿no? Entonces los chakras también tienen un mundo emocional y un mundo de maduración psicológica y psíquica. Eso es lo que también ahí se pone la atención, ¿no? Desde esa personalidad quizás del primer chakra base del niño que tiene que sobrevivir, más instintivo, hasta probablemente esa mentalidad más creativa, más integradora, esas visiones más del mundo, de la totalidad, ¿no? Por eso ese es el mundo, esa unión entre, como decíamos antes, entre la Shakti, simbólicamente en la cultura hindú, que era la compañera de Shiva, y dicen, esa es la unión, ¿no? Esa Shakti, que es la energía creadora, que está en la base de la columna, que tiene que hacer un proceso de ascensión hasta juntarse con ese espíritu y producir ese matrimonio, esa unidad, ¿no? El proceso es un proceso de maduración psicológica. Muladhara, primer chakra, en la base de la columna. Nos une al elemento tierra, nuestro nacimiento, el bautismo, tantas cosas como podamos querer decir, el yo soy. Este chakra en concreto, lo que nos une, ese sentido del concepto tierra, pues sería todo lo que es sólido. Yo, si observo la tierra para mí tiene la cualidad de una cosa que simplemente es sólida, ¿no? Sólido es comprender el cuerpo, es algo que es real, lo toco, lo siento. Sólido es comprender mis tensiones, sólido es comprender la tensión que tiene mi cabeza, mi realidad. Sólido es cuando yo te comprendo a ti, porque lo veo, lo palpo, lo siento, si hago ese esfuerzo, ¿no? Sólido es preocuparme de que mi cuerpo tenga energía, de que tenga fuerza, de que tenga salud. Son cosas que van muy unidas a la sobrevivencia, y eso es elemento tierra. ¿Cuánta gente tiene problemas con su sobrevivencia? El mundo. Muchas. Gente que le cuesta salir, que tiene peleas con ese elemento. Y ahí hay, lo que decíamos, un bloqueo, algo que convendrá de alguna forma
definir, ver y analizar, ¿no? El segundo chakra es Svadhisthana, ese propio lugar, el lugar de lo sagrado, el plexo más o menos sexual, genital, etc., está unida al yo siento, ¿no? Claro, el yo siento, si lo analizamos desde un punto de vista psicoanalítico, sería el no tener miedo al placer. Con la iglesia hemos topado. No tener miedo al placer, pero no solamente al placer sexual, no tener miedo a gozar de la vida que se nos ha ofrecido. ¿Qué pensáis? ¿Que os van a preguntar por las veces que habéis metido la pata, los pecados que habéis hecho? Pero ¿en qué Dios creemos? Lo único que te va a preguntar es, ¿has sido feliz o no? ¿Te ha servido de algo este viaje o no? ¿O has estado perdido? Eso es lo que de verdad te va a preguntar. Un Dios de bondad, generoso, donde te ofrece la vida, todo, para que la sintamos y disfrutemos de ella, ¿no? Yo creo que ese segundo chakra nos enseña a disfrutar, a tener placer por las pequeñas cosas, esas cosas de casi nada, del zumito por la mañana, de la sonrisa, dedicarle un poco de tiempo, un abrazo, un contacto. Esa es Svadhisthana, es el poder del amor, de las pequeñas cosas que hay en la vida, ¿no? Los pequeños regalos que nos hace la vida y confiar en ella, un poquito entregarnos a esa corriente, ¿no? El agradecer todo eso que nos da la vida, que abre la puerta del corazón. Todo eso pertenece a ese no tener miedo al placer, no tener miedo a gozar de la vida que tenemos en los más mínimos detalles. No hace falta irse a éxtasis y a orgasmos cósmicos. No, a gozar de lo que hay entre nuestra realidad, entre nuestras manos. El tercer centro es Manipura. Manipura se podría, ese plexo solar, ese centro del magnetismo, de la radiación, por algo le habrán puesto plexo solar, ese plexo que dice el yo hago, es el plexo de la fuerza, donde todos los artes marciales ponen la atención, ¿no? Es esa fuerza que tenemos los seres para crear, para hacer, para actuar, ¿no? Es lo mismo que sea un proyecto de vida de una empresa que uno emprende o algo personal, actuar en transformar algo que está en nosotros, ¿no? En tener habilidades. Estamos preocupándonos de la vida y se nos olvida que hay habilidades maravillosas en la vida. Da igual, desde aprender a coser, hasta aprender a trabajar el papel, hasta aprender a bailar. Tantas cosas que nos gustaría hacer en la vida y que nos ponemos obstáculos, límites al hacer, a lo que nos gustaría que nuestra vida tuviera probablemente otros cauces de expresión. Al fin y al cabo, esa es la fuerza, el tomar riesgos. Es decir, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué yo no voy a ser capaz de hacerlos, no? ¿Cuánta gente ha querido tocar un instrumento en la vida? ¿Cuánta gente ha querido cantar? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Porque tenemos una voz de patatero? ¿O porque pensamos que jamás? ¿Quién dice eso? Si nadie aspira a ser ni Plácido Domingo ni nada. Uno lo que aspira es a sacar ese deseo fuera, a tomar riesgos y decir, ¿por qué no voy a hacer esto en mi vida, ¿no? Y yo creo que en la vida este chakra lo que nos dice es, tienes que tener fuerza para liderar ciertos proyectos de vida que te apetece, que quieres poner, ¿no? Tomar responsabilidades, coger un poquito de carisma de tu ser, ¿no? No limitarte tú, no decirte, no, yo es que esto no lo puedo hacer. No, es lo contrario, decirle a ese Dios interior, sí, porque yo no lo voy a hacer. Pues cantaré como cante, pero canto. No aspiro a ir al Metropolitan ni nada, aspiro a cantar, simplemente a disfrutar con lo que a mí me apetece. Luego está el chakra del corazón, el yo amo, ¿no? El don, el talento fundamental que tiene
Este chakra es la inteligencia emocional y la compasión. Comprender que cada ser tiene dones, tiene talentos. Esa inteligencia emocional que te hace no despreciar nada ni a nadie en la vida. Cualquier ser de la vida es un verdadero maestro, si tú estás simplemente abierta o estás abierto a ellos, ¿no? Es lo que nos enseña a tener un profundo respeto a mí mismo, pero también un profundo respeto a los demás. Es ese alegrarme por la vida que hacen los demás, del éxito de los demás, alegrarme de que les vaya bien, jamás tener como enemigo el deseo negativo hacia otra persona, ¿no? Es el amor incondicional. Yo deseo que tú estés bien, aunque no me hable contigo, aunque haya tenido conflictos, deseo de corazón que estés bien, ¿no? Deseo que todos los seres estén bien, que todos los seres sintientes, como dice el budismo, encuentren un camino para estar bien. Y sin embargo, ¿cuántos problemas sin resolver tenemos en medio? ¿Cuántos muertos tenemos en el frigorífico? De eso es importante también liberarse. Esa es otra etapa, entender el valor que ese amor incondicional te lleva a estar totalmente abierto a la vida y al mundo, ¿no? Luego está el quinto chakra, el Vishuddha, que es el yo comunico. Es la etapa que se dice en los sacramentos, es la unción, cuando le hace el sacerdote, ¿no? Que es que quiere decir la verdad. Luego hay que ver si además la vive hoy en día. Pero es, de alguna forma, uno tiene esa necesidad de expresión, ¿no? Esa es su fuerza, el decir su verdad, el decir la verdad sin miedo, ¿no? Expresarse, enseñar, y de alguna forma convencer a los demás de las cosas que merecen la pena, no decirles en lo que tienen que creer, sino abrirles la puerta para las cosas que merecen la pena, ¿no? Ser capaces de explicar de manera simple las cosas complejas, ese arte que tiene mucha gente, cogerte un mundo indescriptible y acercártelo, no decir, ¿por qué no? Esta es una parte también importante de la realidad. Luego viene ese tercer ojo, ese ajna, ese yo veo, y ese yo veo es la capacidad de ver más allá de las apariencias, ver más allá de lo que me estoy imaginando que veo o que ya te estoy diciendo, este va por aquí o va por allá. La capacidad de ese sexto chakra, de alguna forma, es la intuición, esa intuición, digamos, bien focalizada, ir más allá de las apariencias, ¿no? Esa percepción que a mí me permite inventar cosas nuevas, salir de los límites que me impongo. Es curioso que ese sistema hipofisiario se convierte como en el eje, ese sistema hipofisiario, como en el eje de todos los ejes glandulares, como el centro de todos los ejes glandulares. Cualquier cosa pasa por él. Entonces, ahí es donde lo que te está diciendo es, necesitas abrir siempre, no quedarte en los límites de tu concepción de las cosas, no quedarte en tus límites de tu concepción de las personas, ver que la gente tiene una profundidad inmensa. Es como cuando ves a un negrito en la calle y dices, bueno, este pobre desgraciado, y luego te dice, pues yo era ingeniero físico, ¿no? Me da igual. O era una persona honradísima en mi pueblo. Pero nosotros lo vemos como algo que nos lo han metido, sea por el mundo de la inmigración, de todos los rollos que hay, y me han hecho creer que esa gente es así. Pues en esa gente te encuentras gente maravillosa. Yo hace muy poquito lo contaba, me acuerdo una vez, estaba en Italia, en Milán, hace 1 año y medio, y aparcando el coche vino un personaje y la persona que iba conmigo lo conocía.
Y me dijo, voy a hacer la compra, habla con él. Y me puse a hablar con él. Joder, un personaje, él era de Senegal, todas las noches, todos los días, mientras aparcaba el coche, me enseñaba un cuaderno de dibujos. Y dibujaba un cuento. Y a la noche, a sus 3 hijos, se ponía en Skype y les contaba el cuento. De esas cosas que te mueven el alma. Manolo, es una historia que le he contado una vez que apareció el periódico, ¿no? Murió su mujer en la travesía, él se quedó con su hijo en España, pudo ir a Inglaterra, y Inglaterra, como él había dicho de dónde venía, los devolvía a su país. Y él no quería que su hijo volviera donde estaba, porque estaba el ISIS dando caña en Mali, por toda esa zona. Y entonces lo que hizo, el día que los mandaban, fue escribir una carta a su hijo y suicidarse. Porque no quería que devolvieran a su hijo a África. Entonces, cuando sabes tantas de estas historias bellísimas, cuando hablas con ellos y le dices, ¿cuál es tu historia? ¿Qué hay detrás? Y dices, ¿pero en qué mundo vivimos? Entonces, yo creo que Anya es ese concepto de que dice, ábrete a todo, no te limites a lo que te han metido y te están metiendo, ábrete, ten otra comprensión de la realidad. Y por último está Sahasrara, ese chakra coronario, el chakra de los 1000 pétalos, que quiere decir que las cosas cogen una inmensidad de totalidad, donde todo se integra en la totalidad, que es yo soy eso, yo soy ese universo, yo soy esa energía, ¿no? Es la cualidad de un espíritu puro, ¿no? Y la capacidad que tiene una mente cuando se abre a conectar con, pues un poco con ese concepto de la totalidad, o de lo divino, o de Dios, o del fundamento, como cada uno le quiera llamar, ¿no? Esa visión de que uno está fundido en la totalidad, ¿no? Y yo creo que ese es el momento que uno alcanza el paraíso, está ahí, ¿no? Cuando uno siente que la eternidad está en ese instante, ¿no? Cuando una persona tiene ese don de curar solo con su presencia, ¿no? Lo que pasa con esos grandes seres que solo con estar delante de ellos crean espacio, crean esa percepción que te hace conectar probablemente con lo más profundo de ellos, ¿no? Es cuando uno antepone la compasión, la comprensión y el perdón a toda su existencia. Y este es el proceso importante de los chakras. Y por eso todas las grandes, al menos en este momento, toda la investigación de las neurociencias, de las psicoterapias, están muy interesadas, porque ya no es solamente ese concepto, como decíamos antes, simbólico, que bueno, nos llega de una época que era su método de poder expresar estas cosas, que son energías que uno no puede expresar. Pero hoy en día es un proceso de evolución, hoy en día es un proceso de transformación personal, interna, y es un proceso de evolución también para abrirnos al mundo, a los demás, desde otra dimensión. Y yo creo que esa es una parte bellísima de este proceso de los chakras. Entonces, las edades de la vida van a pasar por ver qué ocurre en cada una de esas etapas, porque lo mismo que nosotros decimos, bueno, el ser, esa filogénesis, esa evolución de la especie, o esa ontogénesis, esa evolución interna del individuo, la guardamos, contenemos el ortoencéfalo, el riencéfalo, nuestros cerebros más antiguos los comprende nuestra psique, están aquí dentro, pero físicamente además, áreas del cerebro que están ahí, y nosotros conservamos toda esa evolución que hemos tenido en los millones de años. Pero sin embargo, psicológicamente, el niño, el adolescente, ahora decimos, sacar el niño que tienes dentro. Sí, pero sacar el niño es comprender que lo he comprendido. Comprender
que ese niño me ha servido de un proceso de evolución, o que ese adolescente egoísta y egocéntrico y poderoso ha pasado esa etapa, ¿no? Es comprender cada etapa. Entonces, analizar las etapas de la vida es analizar muchas veces nuestras frustraciones, nuestros obstáculos, límites, barreras que tenemos. Y no hay mejor cosa, ni cosa más, yo creo, más satisfactoria que poder dialogar con la imbecilidad que cada uno llevamos dentro, con la frustración, con la vulnerabilidad, con los límites que tenemos. Cuando uno aprende a hablar con eso, a dialogar y a utilizarlo, a servirse para comprender y para trascender eso, eso es de las cosas más bellas que tenemos los seres humanos. Y sin embargo nosotros siempre estamos creándonos capas de cebolla para protegernos. Por eso Agnia está en el centro, porque Agnia es la visión, abrir la visión. Por eso es tan importante, porque los seres humanos nos importa mucho cómo los demás nos ven, pero nos importa muy poco cómo nos vemos. Y aquí es donde de alguna forma tendríamos que hacer alguna transformación. Bueno, pues esto va a ser el proyecto del año, el curso. Antes de irnos todos, para no armar el escándalo, 2 preguntas. Quien quiera hacer algo, o como digo siempre, o con qué os quedáis, me da igual, ¿no? O qué os ha resonado, o qué curiosidad se os despierta. A mí me suena que realmente en la etapa esta histórica que nos ha tocado vivir hay muy pocas personas que ocupan su tiempo para ser mejor. Y es un esfuerzo que nosotros, bueno, los que estamos aquí somos un poco conscientes de lo que estás hablando, pero es tan difícil transmitir eso. Sí, estar en ese estado, de hecho. Estar en ese estado mental. Exacto, ser consciente. En cierto modo, por una palabra, es sacrificado también, porque sí, tenemos conciencia, estamos bien con nosotros, pero esa relación, como decías antes, esa conexión con el entorno, con el universo, con todo lo que nos rodea, a veces la sintonía no es la misma, y como se suele decir también en el lenguaje más coloquial, no estamos en la misma onda. Entonces las frecuencias son difíciles de llevar. Sí, sí. Yo creo que por eso decimos siempre que si los malos supieran lo rentable que es ser bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que no nos damos cuenta que aún eso hay que entender. Es decir, eso es, la verdad es esa, es decir, el mundo son ondas distintas, vibraciones distintas, la gente, cada uno está donde está, ¿no? El problema es, si tú te comportas como el espacio, esa visión que el espacio dice, bueno, la tierra tendrá su neurosis, el agua la suya, el fuego, pero bueno, todos los contengo a todos, ¿no? O como decía Buda a Raúl, ¿no? Decía, aprende cada cosa, ¿no? Dice que contiene lo mejor y no tiene ningún inconveniente en contar lo contrario. Decimos, la mente es un océano, sí, pero el océano a veces es tropical y a veces es un tsunami, pero el mar está tranquilo siempre. Nuestra mente puede estar tranquila. Ya sabemos que hay días de agitación, sí o no. Si tuviéramos esa capacidad de conectar con esa mente, tener ese espacio del silencio, lo importante que es el silencio para decir, bueno, haya mareas, haya oleajes, haya tsunamis, sé dónde estoy, sé conectar. A veces es eso, ¿no? Las ondas son distintas, el problema es si yo las puedo contener. Por eso decía antes, al final, como dicen los chinos, todos tenemos que ser espacio, ¿no? ¿Os acordáis de la publicidad del agua, no? Soy agua. Sí, pero el agua le teme al fuego, la evapora y no sabe qué va a ser de ella. Si supiera que luego, cuando llega ese río al desierto, el agua se retiene y dice, ¿qué va a pasar de mí? Y se contiene. Claro, el agua no sabe que el fuego la va a derretir y la va a convertir en nube. Y cuando pase, la va a volver a
a su origen, al mar, ¿no? Entonces, los seres humanos, como si tuviéramos miedo a hacer tránsitos hacia los demás, pensando que nos destruyen, nos absorben. No, hay que contenerles. Y tenemos que aprender a contener al que es rojo, al que es verde, amarillo, azul, o tiene pigmentos varios, ¿no? Yo me quedaría con lo que has dicho de el hecho de estar en la presencia, el silencio, la escucha, ¿no? Me ha venido a raíz de lo que estabas diciendo, el hecho de tener centros energéticos, ¿no? Que forman parte de cada uno de nosotros y nosotros formamos parte de todo, ¿no? Entonces me está viniendo la imagen, por ejemplo, de cómo las distintas vibraciones, cuando estamos en un sitio o pasamos a otro totalmente distinto, nos puede totalmente resquebrajar completamente, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, alguien de África que de pronto está allí y puede tener una buena sintonía o alineación vibracional y de pronto aparecer aquí Y estás desencajado. y entonces se produce una ruptura completa, ¿no? Si no tienes la capacidad de poder tener esa presencia y escuchar que es instantánea, ¿no? Y regeneradora en cada instante, te puede totalmente volver loco. Yo me acuerdo, fíjate, de ese programa, yo sería de los pocos que vi, es verdad, ¿eh? ¿Os acordáis que había familias que las mandaban a un continente y que luego las traían? Yo me acuerdo una vez, pues que no sé si era aquí en Valencia, además, pasó que le trajeron a uno de una comunidad indígena, pues no sé, de América, de Sudamérica, ¿no? Que una de estas comunidades, y cuando les paseaban, se les veía paseando, de repente vieron a un hombre tirado, ¿no? Y él se paró, y le quería dar todo, ¿no? Y le decía ella, pero ¿por qué no te lo llevas a casa? Y le decía ella, pero ¿cómo me voy a llevar? Una persona que está ahí, vive así, no me lo puedo llevar a casa. Dice, y él le decía, que es el recuerdo que tengo, pero es uno de los tuyos. Sí, exacto. Y a mí eso se me quedó grabado, porque dije, solo por eso ha merecido el programa, ¿no? Es decir, es uno de los tuyos. Es decir, él era mucho más empático con nuestros problemas que nosotros con ellos, que los vemos, los estamos juzgando y criticando constantemente. Él no criticaba, él simplemente estaba abierto y veía. Decía, ¿esto es o no es? Y era, claro, infinita, eso te tocaba, ¿no? Decías, pero ¿qué mundo vivo, no? Y es eso, es esa cualidad, ¿eh? Porque está claro que ponerse en armonía es difícil, pero lo malo es cuando, además, no está en armonía, meter la cabeza al juicio y la crítica, ¿no? Eso es lo que los seres humanos nos pasamos. ¿Qué haríamos si uno analiza las horas al día que mete juzgando? Nos asustaríamos. Si uno analiza las broncas que ha tenido con su pareja, la pijotada inmensa por las que eran, y si a eso sumas el tiempo que has perdido en cosas que sabes que no te nutren, que no sirven y que no van a ayudar a los demás a ser un poco más feliz, pues a veces uno dice, bueno, igual me tengo que empezar a preocuparme de algo más abierto en mi vida, ¿no? Porque al final esa compresión es nuestra biología. Esa biografía en nuestra vida se convierte en nuestra biología y vivimos atemorizados, apretados, sin sentimientos, sin emoción, sin amor. Es lo que decía Beethoven, no conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad. Sí, sí. Es el sumo de la comprensión. Sí, sí. El Dalai Lama tiene esa frase bellísima cuando me pregunta cuál es tu religión. Dice, mi religión es la amabilidad. Amabilidad, es generar esa empatía con el amor, ¿no? Con la otra persona, los otros seres. Ha sido un placer. Muy bien. Son las 11:15, si tenéis alguna pregunta más.